desde la Iglesia Bautista de Cruce Varela en Buenos Aires, Argentina. Con este aplauso le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen, que nos ven luego. Coméntenos desde dónde nos están mirando, ayúdanos a compartir a tus amigos, a tu entorno. Ahora nuestro Facebook es Iglesia Bautista y como estoy haciendo yo ahora, compartís, ahí estamos en vivo, nos colocas tu nombre, saludamos a nuestros hermanos en diferentes países y naciones, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Perú, Chile, los hermanos en Santa Fe, en Paraguay, todos los hermanos que nos siguen, colocanos, si tenés una petición, una necesidad, también colocala ahora, te vamos a leer, te leemos durante la semana. Y también los días jueves en YouTube tenés la palabra subida, completa, compartila. Ayúdanos a compartir las buenas noticias de Jesús. Ustedes jóvenes aprovechen también, repliquen esto. Yo sé que en el Facebook no lo usan mucho, ya estaremos saliendo también por Instagram en vivo. Estamos trabajando en eso, pero ayúdanos a compartirlo, replicalo de la forma que quieras. También puedes entrar en Google Maps ahora, colocar una reseña, una estrellita, una foto. Todo nos ayuda para que más y más gente pueda conocer del amor de Dios. En este día, y estamos felices por eso, podemos estar hablando durante todo este mes de la fidelidad del Señor. Y vaya que Dios fue y continuará siendo fiel. Por eso, como siempre, agradecerles a cada uno de los hermanos y de las hermanas que también se acoplan a esa fidelidad del Señor y podemos continuar, podemos seguir. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande como iglesia. En todo sentido saben todo lo que nos sucedió, lo que nos pasó y cómo continuamos. Por eso mi gratitud a todos los hermanos que nos apoyan, a todos los hermanos que sostienen esta obra de manera virtual, que sostienen esta obra de manera física, a todos los que oran por nosotros, a todos los que nos acompañan. Queremos agradecerles por también ser fieles y por eso este mes lo colocamos como el mes de la fidelidad y la palabra de hoy la titulamos que su fidelidad es nuestra victoria. Y para ello invitamos a nuestro hermano Lautaro Gasipi con este aplauso para que pueda traernos una palabra de parte de Dios. Levantá tu mano hacia su vida para que podamos orar por él. Señor, bendice la vida de Lautaro. Señor, háblanos a través de él. Padre, que tu palabra esté en su boca y que tu Espíritu Santo pueda traernos, renovarnos, Señor, tu fidelidad y tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Bueno, iglesia, quiero compartir un pequeño mensaje con ustedes. No sé si es largo o es corto. Cuando lo estaba preparando y orando y pensando, en un momento dije, uy, me metí en un lío grande con el tema, con lo que empecé a elegir. Así que espero poder ser claro. Igualmente, mientras vaya hablando, vamos a ir viendo unas plantillas también. Así, si por ahí mis pronunciaciones en hebreo no son tan buenas, por lo menos las podemos leer. Y eso me salva un poquito. Y dicho esto, el pastor compartió recién el título de esta palabra, que es su fidelidad es nuestra victoria. Y haciendo una breve introducción a esto, hace un tiempo me viene pasando a mí, en lo personal, y ustedes dirán, bueno, a mí también me pasa o no, cada caso es distinto, de levantarme, mirarme al espejo a la mañana y decir, estoy hecho pelota, mirá las ojeras que tengo, mirá cómo tengo el pelo, mirá, no, ¿qué pasa? Un tren por encima. Y después me pasó mucho, estos últimos meses, que una persona me diga, che, qué cara que tenés, qué cansado que te ves, mirá, no, mirá la cara que tenés.
Me pasó en la iglesia y me pasó en el trabajo, me pasó en varios lados, y cuando me empezó a pasar tantas veces dije, debe ser que mi cara tiene algo, porque todos me lo están diciendo. Y dije, ¿qué será? Y empecé a pensar en esto y digo, si yo le quiero hablar a alguien de Dios o lo quiero invitar a la iglesia y ve mi cara de estos días, quizá me dice, no, está bien, gracias, mejor no voy a tu iglesia, mejor no sigo a Dios, porque si vos estás así, papi, yo no quiero saber cómo es. Y entonces empecé a meditar en esto y dije, no puede ser que tenga esta cara yo, pero la cara que tenemos cada uno de nosotros, hermosa como Dios nos dio, en más de una ocasión obviamente demuestra cómo estamos viviendo o qué estamos pasando, o cómo estamos en nuestra relación con Dios tal vez también. Y empecé a pensar en los cristianos, ¿no? Incluyéndome, por supuesto, empezando por mí, en los cristianos en general, y cómo somos, cómo vivimos, de qué manera. Y dije, muchas veces los cristianos vivimos como personas que fueron derrotadas, como que ya arrancamos el día -10. Y este mes venimos hablando de que tenemos un Dios fiel, que cumple, ¿no?, sus promesas. Entonces hay algo que no está cuadrando. Si nosotros seguimos a un Dios fiel, si nosotros seguimos a un Jesús que nos ama, ¿por qué nosotros los cristianos muchas veces, y quizá no todos, quizá ustedes me dicen, no, mira la cara hermosa que yo tengo, yo irradio luz, buenísimo, pero muchas veces nos pasa que no disfrutamos de esta victoria de la que habla la palabra, sino que nosotros vivimos en derrota, o derrotados, o perdidos. Y a mí la palabra victoria es una palabra que me encanta. El que me conoce sabe que a mí me gusta ganar hasta jugando a la bolita, que no me gusta perder. No sé, a ver, levante la mano si hay alguien de acá que le gusta perder. Creo que a nadie le gusta perder. Quizá a algunos les molesta más que a otros, pero perder no le gusta a nadie. Y la palabra victoria es, si nos ponemos a pensar en esa palabra, ¿qué es? Ganar, ¿no? La victoria de alguien es ganar algo. Y pensando en esa palabra puntual, vine por varios lados, ¿no? La semana pasada Facu nos habló de que tenemos que ser sinceros con Dios, de que tenemos que ser una fidelidad sincera, tener una fidelidad sincera. El domingo anterior el pastor nos habló sobre la fidelidad de Dios y cómo es Dios con nosotros, que es fiel aunque nosotros somos infieles. Y llevémoslo al plano de las personas. El miércoles hablábamos un poco de esto. Ustedes, y obviamente no me respondan, pero piénsenlo, ¿conocen en su vida personas que son fieles con ustedes? Que vos decís, sí, yo tengo esta persona que conmigo es fiel, que yo puedo acudir a esa persona, hablar con ella, pedirle un consejo, pedirle que ore, y siempre va a estar ahí, no me va a decir nunca que no. ¿Tienen esas personas? Imagino que aunque sea una, quizás, tenemos. Y cuando conocemos a alguien así, confiamos en esa persona. ¿Es así? Imagino que sí. Pero con Dios nos pasa distinto a veces. Nosotros sabemos que tenemos a Dios, sabemos que Dios es fiel, pero nos olvidamos de confiar en Él. Nos olvidamos de creer que es fiel. O nos olvidamos o no le creemos capaz del todo. Capaz que no estamos confiando como deberíamos. Por ahí no es fe lo que tenemos, sino una costumbre de decir, sí, voy a la iglesia, los hermanitos oran, gritan un poco y están bastante bien. Y vamos por ese lado. Quizás las personas que hoy vienen por primera vez dicen, ¿de qué está hablando? ¿Qué es confiar en Dios? ¿Qué es que sea fiel Dios? Bueno, entonces muchas veces nos olvidamos de creer en las promesas que Dios nos hizo, que están acá, en la palabra. Entonces llegué a esta última pregunta. Era recorta la palabra, no, pero no. Es una pregunta como introductoria. ¿Qué sería vivir en victoria? Si muchas veces vivimos en derrota. ¿Qué sería vivir en victoria? ¿Sería vivir ganando? ¿Y ganando qué?
porque ganar nos gusta a todos, recién lo dijimos. Pero para vivir en Cristo, ¿ganar qué? ¿Qué es lo que tenemos que ganar? Porque si vivimos en victoria, vivimos ganando. Te levantás y ya arrancás 3-0 arriba en el partido. Entonces me puse a pensar en esto, en qué es victoria, qué significa victoria cuando Dios habla en su palabra de la palabra victoria y de que Él nos da la victoria. ¿Qué es? Porque capaz que estamos cerrados en el concepto y pensamos que es una cosa y en realidad es otra. Y les voy a pedir si me acompañan a buscar un versículo que es de mis preferidos de siempre, que está en Proverbios 21:31. Ahí lo van a tener en la plantilla 2, en el PDF. Y mientras lo buscan, yo también lo busco. Mentira, yo ya lo tenía. ¿Lo tiene? Gracias. Bueno, Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es un versículo que siempre me gustó, porque yo me imagino siendo el caballo, por supuesto, ahí preparándome, poniéndome la montura, todos los cosas acá que me van en los ojos, preparándome a la mañana para irme a trabajar, y Dios es el que me da la victoria. El tema es qué victoria, como decíamos recién, qué victoria nos da Dios. Nosotros nos preparamos, pero ¿qué es lo que nos da Él? Entonces me puse a investigar en el hebreo original de esta palabra, ¿con qué palabra está escrito victoria? Y pasando a la Filmina 3, van a encontrar, y perdonen por mis pronunciaciones, lo vuelvo a decir, que victoria en el hebreo original está como Teshua. ¿Lo ven ahí? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Buenísimo. Teshua, que significa salud, salvamiento, salvación, liberación. Es decir, que ahí la palabra victoria empieza a tener como otro tipo de connotación para la vida de nosotros. Siempre pensando en esto, ¿no? Que el caballo se alista, pero la victoria, Teshua, la da Dios. Y esta palabra, como también ven ahí, deriva de dos palabras que también son muy importantes y que son clave. Yavá, que es clamé, y Yasha, que es salvará. Es decir, clamar y salvación. De esas dos palabras proviene victoria en hebreo, ¿sí? Entonces hasta acá podemos decir que Dios da la salvación, ¿sí? Hasta acá vamos, creo que vamos bien, no me hice ningún lío. Pero resulta ser que los judíos pueden usar, lo que nosotros usamos en una palabra, pueden usar muchas palabras distintas, con distintas derivaciones. Y victoria en hebreo se dice de muchas maneras. Pero hay una que usan cuando la victoria viene por una intervención de Dios. Y esa es la que les voy a mostrar ahora en la siguiente plantilla, que es Yeshua, con H final, como la ven ahí. Esta palabra, en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, se usa como salvación, pero cuando la salvación proviene de Dios. Entonces significa salvación, liberación, triunfo también. Y como también lo ven ahí, es la raíz del nombre Yeshua, que es Jesús. Que Jesús significa, Yahvé es la salvación, Dios es la salvación, ese es el significado del nombre, ¿no? Entonces hasta acá podemos definir o llegar a la conclusión de que victoria es salvación. Entonces, pensando en esto, en esta pregunta inicial, que Dios nos da la victoria, capaz que ya no es una victoria de salir y ganar algo, sino de tener una salvación. Y tenemos algunos ejemplos que si quieren no los busquen porque son, o si quieren sí,
por ahí. Voy a ir despacito igual para que no me digan que voy rápido, algunas hermanas. Algunos ejemplos en los que aparece esta palabra Yeshua con H final. En el Salmo 3.8 dice, la salvación, Yeshua, es de Jehová. En el Salmos 13.5 dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. También ahí usa Yeshua. En el Salmo 51.12, vuélveme el gozo de tu salvación, Yeshua también. Esa la conocemos más quizá por las canciones, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí esa salvación también usa esa palabra. Y significa que no solo ser salvo del peligro, sino ser traído a un lugar seguro, restaurado, victorioso y completo. ¿Se acuerdan el mes pasado cuando tuvimos el mes de la luz? Que el pastor nos decía que Jesús no solo era la luz, sino que Él nos agarraba en el lugar de las tinieblas y nos trasladaba hacia la luz. Bueno, es esto también, es este tipo de salvación. Una salvación que nos restaura, que nos da victoria y que nos completa. Es completo. En el Antiguo Testamento, esta palabra, Yeshua, con H, referida a salvación, aparece más de 70 veces. Y lo interesante y lo importante es que la iniciativa siempre de esa palabra salvación siempre es de Dios, no es del hombre. Por eso hace alusión específica a Dios. Entonces, por supuesto, ahí tenemos, pasando a la siguiente filmina, una conexión inevitable. Ustedes cuando yo lo pronuncié ya habrán pensado en esto. Yeshua, con H, salvación. Jesús, Jehová es la salvación. Ahí tenemos una relación directa. Entonces, Jesús no solo da la salvación, sino que Jesús es la salvación. Y acá me empecé a meter en un tema más histórico dentro de la Biblia que me encantó, porque los profetas ya hablaban de Jesús, y ustedes lo saben, ¿no? Ya lo saben. Por ejemplo, en Isaías 52:10 decía, verán la Yeshua, ya sabía que alguna vez me iba a trabar, lo sabía, pero lo sabía. Verán la salvación de Dios, y ahí habla de esta salvación. En Isaías 12:2 dice, Dios es mi Yeshua también. Los profetas ya estaban hablando de esta salvación particular en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que sabemos que está en griego, que no está en hebreo, pero sin embargo los conceptos que toman los toman del hebreo, aunque usan palabras griegas, podemos ver, y acá sí les pido que me acompañen a buscarlo porque es muy interesante, en Mateo 1:21, a ver quién dice amén primero. Amén, ahí un punto para Seba. Mateo 1:21, por supuesto del Nuevo Testamento, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo. Es decir, su nombre anuncia su misión. El nombre de Jesús ya anuncia lo que va a ser su vida y con el propósito que él nace. Y así pasamos, a la siguiente filmina con una conclusión a la que quizá ustedes también ya están llegando y ya llegaron. Yeshua con H es la salvación que Dios da. Y Yeshua, Jesús, es la salvación hecha carne, la que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús, nuestro Jesús. El Jesús que amamos, el Jesús que seguimos, el Jesús que nos da esa victoria. El Antiguo Testamento clamaba por salvación, y recuerden esta derivación de Teshua, la primera palabra a la que es traducida victoria en el versículo que yo les mostré, de clamar. El Antiguo Testamento clama por salvación y profetiza, y el Nuevo anuncia que es Jesús.
Jesús viene a responder todas las profecías y todo el clamor de los profetas y del Antiguo Testamento. Cada versículo con la palabra salvación del Antiguo Testamento profetiza a Jesús. Es decir, que la victoria que nosotros tenemos que tener, esa victoria que decíamos recién, que nos gusta ganar, bueno, resulta ser que la victoria no es un evento, ni un momento, ni un resultado, sino que la victoria es una persona. Y es Jesús. Él es la victoria porque Él es la salvación. No solo nos da la salvación, sino que es la salvación. Y llegando al final de las Filminas, para redondear esta idea, en este mes en el que venimos hablando de que tenemos un Dios fiel, lo que era promesa en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento en Cristo porque tenemos un Dios fiel, porque siempre fue fiel y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces acá tenemos una sola pequeña prueba de algo que yo pude estar pensando y meditando, una hormiguita, en todas las promesas que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida, para que lo tengamos presente y para que nunca nos olvidemos de que Jesús es nuestra salvación. Él es la victoria, para que nosotros podamos vivir en victoria, dejar atrás un montón de cosas, el pasado, vivencias, rencores, falta de perdón, lo que sea que nos está haciendo vivir en derrota. Jesús es la respuesta a todos esos problemas. Es Él. Y por supuesto, como yo no me quería quedar ahí solamente y yo sí quería ver algo ahí medio, un resultado directo y ganar y salir de este momento de la palabra victorioso en todos los sentidos, les voy a pedir que me acompañen a buscar en Apocalipsis. Yo le dije que me iba a meter en una y me metí. Apocalipsis, y mientras yo también lo busco, no les voy a decir cuál así yo llevo primero, porque si no me pongo nervioso y lo van a encontrar ustedes y me van a estar esperando. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Me ganaron, muy bien. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Lo voy a leer y ustedes me van a seguir seguramente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense en el versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, en esto que venimos conversando de victoria, salvación, vencer, vivir en victoria, vivir la victoria que nos da un Dios fiel, acá lo vuelve a mencionar. Y acá hay batalla, hay ángeles, está Satanás, acá están todos, en este pasaje. Acá está bien clarito la victoria, como nos gusta a los seres humanos, porque nosotros decimos victoria y es ganar. Bueno, ya sabemos quién ganó, ya sabemos quién venció y ya sabemos a quién tenemos que ir para vivir una vida en victoria y para que cada día cuando nos levantamos y nos miramos al espejo así como yo hago todos los días y diga, uy, qué cara que tengo. Bueno, no importa la cara que tengo, importa qué va a pasar después. Porque acá en este mundo vamos a tener aflicción, eso ya lo sabemos. Pero ¿quién venció al mundo?
Lo dijo él, yo no lo dije. Jesús venció al mundo, ya lo venció. Y ya venció a Satanás. Él es la victoria, Él es la salvación. Y creo que no tengo mucho más para decir. Espero haber sido claro con lo que compartí y que nos quedemos todos pensando y meditando esta semana en esto, que nos puede cambiar la vida y que Dios quiera que sea de bendición para todos ustedes. Gracias. Amén. Gracias por esta palabra concreta y clara. Me preguntaba Tiago qué era una filmina, Lauti. Los jóvenes se están preguntando lo mismo. Claro, que es más de mi época. Exacto. Ni deben saber lo que es una filmina. Exacto. Pero los docentes sí saben. Exacto. Muy bien. Yo cierro haciéndoles una consulta que me quedó picando en lo que decía Lauti. Quiero decirle a Lauti igual que yo le gano a la mañana con la cara. Sí, sí. Así que si se siente mal, yo le mando una foto temprano y se va a sentir mejor. Ni le digo a la noche. Quiero cerrar con esto, porque hoy en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica en general, me refiero, se usa mucho la palabra victoria. Y mi pregunta es si éxito es lo mismo que victoria. Porque ahí radica el problema. La mayoría de la gente que viene a la iglesia inconscientemente no viene a buscar victoria, viene a buscar éxito propio. Viene a buscar una solución exitosa a su problema o a su dificultad o a su circunstancia. Y si eso sucede, entonces eso le produce felicidad o continuar. Si eso no sucede, eso le produce enojo o desistir o cambiar de lugar o de persona o ver hasta el momento en tener éxito. Pero tal cual nos explicaba Lautaro, éxito no es victoria. Porque esa victoria desde el Antiguo Testamento, Yeshua nos viene marcando que iba a ser totalmente diferente. A tal punto que si pensás, cuando Jesús llega, el pueblo hebreo estaba convencido de que les iba a dar victoria. Claro, que iba a llegar, iba a derrotar al imperio romano e iba a darles victoria. Estaban felices por esa victoria que traía el rey de los judíos. Y sin embargo, cuando entra en el burrito, ya no le gustó mucho. Como cuando el pastor te dice, bueno, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, esos versículos no me gustan. Ya cuando empieza que tengo que menguar, ya todo eso, a mí me gusta todo lo que yo puedo, yo voy a ser bendecido, prosperado. Pero se nos complica cuando gira. Y ya cuando empezó con el burro empezó mal, porque querían un caballo blanco. Y en un momento les dice, muchachos, 33 años tenía. El momento de la victoria, ¿no? Donde ya conquistas todo, donde ya más o menos 33 años, en plena victoria ministerial estaba, sanando enfermos, todos flotaban, agua en vino, era un espectáculo. Muchachos, me voy a morir. ¿Y la victoria? ¿Y los romanos? Y como cuando el Señor te dice, bueno, tengo un propósito para tú, pero no es el mío, no es lo que yo quiero, no, yo quiero ser exitoso, yo quiero que estos me sanes, yo quiero que me prosperes en esto, yo quiero. Por eso el Yeshua, que vino a ser Cristo, Él es la victoria. Él es la victoria. Dice, no lo busques ahí,
dice el apóstol Pablo, que sabía de éxito y victoria, muy bien. Dicen a la iglesia de Corinto, siguiendo lo que venía contando Facu el otro día de esta iglesia, que varios inconvenientes le traía a Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, primero dice Pablo, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Por qué decía esto Pablo? Porque había dejado de ser exitoso. De hecho, hasta lo habían abandonado los suyos, vivía la ingratitud, predicaba a un Cristo y quedaba encarcelado, se subía a un barco y naufragaba, se bajaba del barco y lo picaba una víbora, llegaba a la iglesia y se encontraba con los hermanitos. Entonces decía, Señor, este no es el éxito que yo tenía cuando era ciudadano romano, de las mejores escuelas y demás. Como te decía Lautaro, y tal vez vos decís, yo vengo a la iglesia, hago esto y lo otro, y no se me produce éxito. ¿Y dónde la Biblia te dice eso? Tu victoria es la que está declarando y proclamando Pablo acá. Es tu salvación, tu primera victoria. Es lo que nos explicaba Lautaro. No te olvides de eso. Tu primera victoria acá es la que Pablo está diciendo. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? La primera victoria que tenés, hermano, hermana, joven, es que vos no vas a ver muerte. Esa es la primera victoria que tenés. ¿Dónde está tu aguijón? Vos tenés eternidad. Decía al hermano que tenés al lado, sos eterno. ¿Sonrió el hermano? Ahora decirle, ¿sos eterno en el cielo o en el infierno? Ahí se le fue la sonrisa, claro. Porque vos pensabas, claro, soy como los eternales, un ser celestial, no lo sé. Solo te vas a enterar cuando vayas llegando, o capaz como yo, ya tenés la convicción. Yo tengo la convicción de que voy a estar en una eternidad con el Señor. ¿Vos tenés esa convicción? Amén. Si no la tenés, cuando venimos al altar, decime que oramos por vos, ¿sí? Aceptás a Jesús para que tengas a Yeshua y tengas esa convicción de victoria. Dar un aplauso al Señor, que Él es la victoria. Él es la victoria. Y luego dice, para terminar, luego dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, pero por medio de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese caballo cansado, desgastado, el de mañana que trataba de maquillar y demás, el que mostrás en las redes, todo lindo, bonito, con filtros y demás, no es muy victorioso, menos exitoso, ¿sí? Pero aunque te alistes para cualquier victoria, lo más probable es que termine como le va a pasar esta noche a este club, en derrota, claro. Pero la victoria la da el Señor. Aunque te alistes, aunque te prepares, aunque hagas todo lo que tengas que hacer, Dios es el que produce su propósito en tu vida. Amén. Eso no quiere decir que no te tenés que preparar. Eso no quiere decir que no tengas que dar lo mejor. Pero los propósitos de Dios tienen que ser cumplidos. Es lo único que te va a hacer feliz, no el éxito. Está lleno de gente exitosa que se va al infierno. Está lleno de gente exitosa que necesita estar todo el día drogada o consumiendo cierta cosa o necesitando continuamente algo para poder parecer que está feliz. Nuestra victoria es Jesús. Nuestra victoria es Jesús. Y el apóstol Juan en 1 Juan 5:4 dijo, nuestra victoria es la fe, y esa fe vence al mundo. Por eso sí quiero terminar con esto. Tené cuidado en este mundo de éxito y fracasos. En este mundo donde un día te puede ir bien y otro día no tan bien, porque hay aflicciones, hay situaciones. Y cuando no sucede lo que vos querés o el éxito que pensás,
Por ejemplo, hoy que hablaba tanto de los jóvenes, ustedes jóvenes, cuando uno es joven y adolescente piensa que continuamente todo tiene que ser de tal o cual manera y si no es así, entonces todo se terminó y todo, uno es muy fatalista y tenés la vida entera por delante. Aferrate a Jesús, que es la victoria. No creas que todo es el éxito, porque no es verdad. Éxito no es victoria. Preguntale a los apóstoles. Terminaron todos victoriosos, pero no fueron muy exitosos. Cuando lo veían a Jesús y a Yeshua, lleno de victoria, caminando, cargando una cruz, con una burla que le decía rey de los judíos, una corona de espinas. Satanás se reía y decía, ¿dónde está tu victoria? Y fue en la cruz, entregándose, humillándose, en obediencia, en amor profundo, donde Él nos enseñó la verdadera victoria. El verdadero éxito y la verdadera victoria. Pero hoy muchas vidas están llenas de mundo. Por eso a veces te cuesta leer la palabra, por eso te confundís el éxito con la victoria. Por eso vivís a veces una religión. Por eso te enojás. Y Yeshua, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos en el Apocalipsis, Él siempre es el victorioso. Y ese victorioso vive en vos y vive en mí. Amén. Así que ponete de pie en esta mañana en el nombre de Jesús, de Yeshua. Y vas a salir este domingo victorioso. Amén. Vas a salir este domingo victorioso en tus metas y en tus proyectos en Dios. Vas a salir victorioso en derrotar esos hábitos o esas costumbres o ese desgano o la depresión o la tristeza. Nada de eso viene de Dios. Fobias, hábitos, costumbres, ataduras, todo lo que no viene de Dios, todas esas derrotas. Dios no murió para que vos hoy seas un derrotado, sino para que seas un victorioso. Él dijo, yo vencí al mundo. Por eso ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque vive la victoria en mí. Y Él es fiel para darnos esa victoria. Por eso cuando vengas a este altar, decirle al Señor, Señor, no sé si voy a tener éxito o no. Sé que me va a ir bien, porque a los que amamos a Dios, todo lo que suceda nos ayuda a bien. Pero yo sé, Señor, que soy un victorioso, porque tú vives en mí. Amén. Yo soy un victorioso porque ya tengo vida eterna. Porque escrito está que ya gané. A vos que como a Lauti y a Tiago les gusta ganar a todo, bueno, ya ganaste. En Jesús ya ganamos. Y eso lo sabe el enemigo. Por eso te quiere demostrar todo el tiempo, tirándote para abajo con que sos un derrotado, con que perdiste, con que esto lo tenés y el otro lo tiene. ¡Mentira! Somos victoriosos porque tenemos a Jesús. Somos victoriosos porque tenemos eternidad. Somos victoriosos porque podemos decir a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Somos victoriosos porque podemos confrontar y enfrentar la vida y estar firmes y perseverar a pesar de... No dependemos de circunstancias, no dependemos de personas. Porque nuestra victoria ya está escrita y ya es. Y nuestra victoria es eterna. No tenemos miedos. No tenemos confusiones. No dependemos de que alguien nos quiera más o menos o nos diga algo o no nos diga algo. No dependemos de las redes sociales, no dependemos de la opinión de nadie. Dios te ama y eso es suficiente. El mismo Pablo dijo, bástate en mi gracia, le dijo al Señor.
porque eso es suficiente para que tengas victoria. Así que venía a este altar, y ahí donde estás, pon una mano en tu corazón o levanta una mano al cielo y decí: yo soy un victorioso, Señor. Yo proclamo victoria en mi vida, Señor, porque tú vives en mí. Tú vives en mí, tu victoria está en mí, y yo te creo. Y la fe que vence a este mundo, esa es nuestra victoria. Cristo Jesús es mi victoria.